La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto sin precedentes, con niveles de destrucción y muerte nunca antes vistos. Las potencias que se enfrentaron invirtieron monstruosas sumas de dinero en innovaciones tecnológicas, puesto que en el frente de batalla era crucial contar con el armamento más eficiente posible. La Alemania nazi fue uno de los países más obsesionados con incrementar la potencia de su arsenal, de manera tal que pudieran no solo aterrorizar a sus enemigos, sino también exterminarlos. Hoy, en este nuevo episodio de Historia Militar, vamos a contarte todo acerca de las armas más letales de los soldados nazis. ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. Número 6. El Kar 98K. Una de las armas más famosas de la Wehrmacht fue sin lugar a dudas el Karabiner 98 Kurz, el fusil estándar de las tropas alemanas durante todo el conflicto bélico. Funcionaba con un mecanismo de cerrojo que obligaba al soldado a amartillarla manualmente tras cada disparo. Pesaba 4 kilos y tenía una longitud de 1100 milímetros. Con una mira telescópica, los proyectiles podían alcanzar hasta 1 kilómetro de distancia a una velocidad de 860 metros por segundo. El Kar 98K fue diseñado para ser un arma resistente y eficaz, y era ideal para los francotiradores germanos que necesitaban un fusil confiable para eliminar a sus objetivos desde lejos. Sin embargo, su principal desventaja era su lenta velocidad de recarga y cadencia, que lo convertía en un arma deficiente a la hora de enfrentarse a un enemigo portando una ametralladora. El Kar 98 fue fabricado hasta el final de la contienda y se calcula que la industria militar nazi produjo más de 14 millones de ejemplares. Al término de la contienda, buena parte de estos fusiles fueron capturados por la Unión Soviética, que los repartió entre sus tropas y los utilizó en otras guerras. Número 5. El Panzerfaust. Cuando la infantería nazi veía aproximarse un tanque, era fundamental que contara con armas adecuadas para destruirlo. Es por esta razón que se desarrolló el Panzerfaust, que en alemán significa puño blindado. Este era un lanzagranadas antitanque de 6 kilos de peso y 1 metro de largo, cuyos disparos tenían un alcance efectivo de 60 metros de distancia. El Panzerfaust era un lanzador de bombas de carga hueca, lo cual significa que el explosivo se disponía en forma cóncava. Esto hacía que al detonar contra su objetivo, la carga de la granada saliera disparada en múltiples direcciones, causando enormes destrozos y perforando el blindado de los tanques. Esta arma fue ideada para ser de uso rápido, por lo que una vez efectuado el disparo debía ser desechada, ya que no podía ser reutilizada. La efectividad del Panzerfaust era tan grande que se calcula que en la batalla de Berlín de 1945, cuando el Tercer Reich estaba al borde del abismo, las tropas alemanas lograron destruir 200 tanques soviéticos valiendo de sus lanzagranadas. Número 4. El Flammenwerfer 35. Uno de los grandes temores de los soldados de la Segunda Guerra era morir envuelto en llamas. El Flammenwerfer 35 era un lanzallamas alemán de un solo hombre, utilizado para despejar edificios y trincheras plagadas de enemigos. Los aliados lo apodaban el robapiel, pues una vez alcanzados por él recibirían como mínimo quemaduras intensas y enormes pérdidas de tejido. El Flammenwerfer tenía un tanque de casi 12 litros de mezcla incendiaria, compuesta a partir de alquitrán y gasolina. Al gatillar, el líquido se encendía con una llama de hidrógeno que creaba el fuego y podía ser utilizado de manera continua durante 10 segundos. La llamarada tenía un alcance de 30 metros de distancia. La gran desventaja de este lanzallamas era su descomunal peso de 35 kilogramos, lo que hacía que no todo soldado estuviera en condiciones de maniobrar con él. Por otro lado, los usuarios del Flammenwerfer se movían con tanta lentitud y torpeza que eran blancos fáciles para los francotiradores.
En términos de eficacia, esta arma podía ser mejor aprovechada en espacios cerrados, donde los enemigos estuvieran agrupados y encerrados sin capacidad de moverse con libertad. Hacia 1941, este lanzallamas fue reemplazado por modelos más ligeros. Número 3. El MP-40. Entre su equipo básico, todo soldado germano contaba con un subfusil MP-40 y su popularidad fue tal que hoy en día es recordado como el arma más icónica del Tercer Reich. Su diseñador fue el empresario alemán Heinrich Vollmer, cuyo objetivo era dotar a las tropas de Hitler de un arma de asalto. El subfusil era ideal para paracaidistas y tripulantes de vehículos blindados que se hallaran en situaciones de combate a corta distancia. El MP-40 era menos eficaz a la hora de luchar en campo abierto debido a que su precisión se volvía errática. Pesaba casi 5 kilos, cargado y tenía una longitud de 830 milímetros con la culata desplegada. Su calibre era de 9 milímetros y su cadencia era de 500 disparos por minuto, con proyectiles que podían alcanzar los 200 metros de distancia a 380 metros por segundo. A lo largo de la Segunda Guerra se produjeron más de 1 millón de unidades de este subfusil y aunque su fabricación se detuvo en 1945, su historia no terminó allí. Los ejemplares sobrevivientes fueron vendidos y reutilizados en otros conflictos, como la Guerra de Vietnam, y el ejército noruego la mantuvo como arma estándar hasta la década de 1980. Número 2. La granada modelo 24. Este explosivo fue la granada de mano estándar de los alemanes durante las 2 guerras mundiales. Mientras que sus pares estadounidenses buscaban dañar a sus rivales con la metralla, las modelo 24 apuntaban a destruir al enemigo con la potencia de la explosión. Se componía de un mango hueco con un detonador y una bomba en un extremo. Para accionar el mecanismo bastaba con quitar la tapa de la base, lo que dejaba una cuerda al descubierto. Al tirar de la soga se activaba una varilla de acero que encendía el detonador de manera tal que a los 5 segundos se producía la explosión. Esta arma era efectiva para despejar trincheras cuando había muchos soldados agrupados en una misma posición. Sin embargo, no era capaz de causar grandes daños a vehículos blindados y fortificaciones. Curiosamente, su peculiar forma cilíndrica le valió el apodo de granada varita y aplastador de patatas. Número 1. La MG-42. Una de las armas más poderosas de los nazis fue la ametralladora MG-42. Los soldados describían el peculiar sonido de sus ráfagas como rasgar tela, y quienes se enfrentaron a ella la apodaron la segadora o la sierra de Hitler. La MG comenzó a ser fabricada en 1942 y se produjeron alrededor de 400.000 ejemplares. Tenía un peso de 11 kilos y una longitud de 1,22 metros. Su calibre era de 7,92 milímetros, mientras que los proyectiles alcanzaban la impresionante distancia de 4.000 metros a 820 metros por segundo. Con ella, los germanos podían realizar hasta 1.500 disparos por minuto, lo que la convertía en una de las ametralladoras con mayor cadencia de tiro del momento. Su potencia era tan temida que los aliados crearon películas de entrenamiento para sus hombres. En estos documentales se advertía a los soldados del duro momento que les aguardaba con la sierra de Hitler y se les enseñaba a resistir el impacto psicológico que causaba una ametralladora que parecía tener proyectiles ilimitados. No obstante, algunos historiadores han señalado que la fama de la MG-42 fue exagerada por el Tercer Reich. La desventaja de esta arma era paradójicamente su principal ventaja, ya que la velocidad de disparo hacía que el cañón se sobrecalentara y derritiera. Además, a diferencia de otros modelos de ametralladora ingleses o soviéticos, no contaba con mecanismos de enfriamiento para paliar las altas temperaturas. Por lo tanto, no resultaba extraño que la MG-42 fallara en el campo de batalla. Llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál crees que era el arma más letal de los alemanes?
para ganar un conflicto bélico, o al menos para ser recordado en la historia como un ejército que batalló hasta las últimas consecuencias, no solo es necesario contar con un gran cuerpo militar hábil en el arte de la guerra, sino que es fundamental tener equipamiento sofisticado. Es sabido que en la Segunda Guerra Mundial, Alemania contaba con una infraestructura armamentística de élite, por lo que para vencerla, las fuerzas oponentes tuvieron que contar con elementos de ataque altamente poderosos. Es por eso que a continuación analizaremos una por una las 5 mejores armas de infantería portátiles que sirvieron para que los aliados triunfen ante las filas nazis. Para esta selección tuvimos en cuenta sus cualidades y su trascendencia en la guerra más grande de la historia. Entonces, ¿cuáles fueron las armas portátiles más emblemáticas utilizadas por ejércitos como los de Estados Unidos y Gran Bretaña para vencer a la Alemania nazi? ¿Estás listo? Pues entonces, prepárate para viajar en el tiempo. La lista de armamentos utilizados por las fuerzas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial es extensa. Año tras año fueron modificando sus métodos de ataque y sus modelos de infantería con el fin de intensificar su ofensiva. Sin embargo, hay algunos que se destacaron por sobre el resto y que incluso eran codiciados por los soldados. Durante la entrega de armas, muchos deseaban poder utilizar algún arma en particular. A veces, cuando algún compañero caía, los demás revisaban qué tipo de pistola, fusil o metralleta portaban, y si era superior a la que tenían, la heredaban automáticamente. Comenzaremos con el puesto número 5, que nos trae la pistola semiautomática de 9 milímetros y acción simple Browning GP35. Fue diseñada inicialmente por John Browning y luego completada por Dieudonné Sèvres. En el año 1923, el gobierno francés le encargó a Browning una pistola con cargador de gran capacidad que pudiera albergar más de 8 cartuchos y con seguro de cargador. Para el diseño, su creador se basó en la Colt M1911. Luego del fallecimiento de John Browning en 1926, Sèvres continuó con el diseño y lo finalizó en el año 1935, 4 años antes de que comenzara la guerra. En cuanto a sus características, mencionaremos que posee un mecanismo de acción simple y funciona por retroceso de masas con corto recorrido del cañón. Su cargador de doble hilera almacena hasta 13 cartuchos. La edición que se utilizó en la Segunda Guerra poseía un extractor interno, pero luego del conflicto se lo reemplazó por uno del tipo externo. Tiene un peso de 910 gramos con cargador vacío y un calibre de 9 milímetros, 7,65 milímetros o 10 milímetros. La longitud del arma es de 197 milímetros, mientras que la del cañón es de 118. Su alto es de 127,5 milímetros y su ancho 36 milímetros. Tiene 6 estrías dextrógiras, con un paso de una vuelta en 250 milímetros. En el puesto número 4 conoceremos al M1 Garand, de origen estadounidense. Este fusil semiautomático calibre 30 superó en su época a los rifles de cerrojo estándar utilizados por Alemania, Italia y Japón. Según el general George S. Patton, este armamento fue el mayor implemento de batalla jamás diseñado. Fue ideado por John Garand en la década de 1920 y se convirtió en el fusil estándar estadounidense luego de su puesta en servicio en el año 1936. Se trataba de un ejemplar semiautomático accionado por gas y alimentado por un cargador fijo con un sistema de peine. Posee una longitud de 1100 milímetros, mientras que solo su cañón mide 610 milímetros. Utilizaba una munición 276 Pedersen de 7 milímetros, pero luego se modificó a 30-06 Springfield con un calibre de 7,62 milímetros. Su peso es de poco más de 4 kilogramos y tiene un alcance efectivo de 850 metros. Tiene una cadencia de tiro de entre 40 y 50 disparos por minuto y una velocidad máxima de 865 metros por segundo. Ahora es turno de conocer el subfusil Thompson, que se ubica en el puesto 3 de nuestro ranking. De origen estadounidense y diseñado por John T. Thompson, era el arma predilecta tanto de soldados y policías como de criminales y civiles. Durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos produjo más de 1,5 millones de unidades, que eran especialmente utilizadas por los paracaidistas debido a su efectividad en el combate cuerpo a cuerpo.
dueña de un sistema de disparo Baubach, puede tener un calibre de 11,43 milímetros, 9 milímetros, 7,62 milímetros o 5,5 milímetros. Su peso es poco menor a los 5 kilogramos, tiene una longitud de 851 milímetros y su cañón mide unos 267 milímetros. Puede utilizar una munición 9X19 Parabellum o 45 ACP, entre otras, y tiene una cadencia de entre 700 y 1000 disparos por minuto. Dispone de un alcance efectivo de entre 100 y 150 metros y su velocidad máxima es de 280 metros por segundo. Ahora nos dirigimos al segundo puesto, donde encontramos el fusil de cerrojo alimentado por cargador estándar Lee Enfield, fabricado por Gran Bretaña y utilizado en la Segunda Guerra Mundial por la Commonwealth. Su diseño se inspiró en el fusil Lee Metford y desde su creación a principios del siglo XX sufrió diversas modificaciones. En la Segunda Guerra Mundial se acortó el fusil respecto de las versiones anteriores, fue intervenido para que fuera más ligero y resistente y se le colocó un sistema de cañón flotante. También se convirtió en una de las armas preferidas por los francotiradores británicos, que lo utilizaron con una mira telescópica de 3,5 milímetros. Pesa poco más de 4 kilogramos, tiene una cadencia de tiro de 15 a 30 disparos por minuto, un alcance efectivo de 503 metros y un alcance máximo de 1830 metros. Su cargador es externo fijo con capacidad de 10 cartuchos, dividido con 2 peines de 5 cartuchos. Ahora sí es momento de conocer el puesto número 1 de nuestro ranking, otorgado a la ametralladora ligera Bren, que fue utilizada por los británicos y la Commonwealth. Con origen en Gran Bretaña y Checoslovaquia, la Bren era empleada en la Segunda Guerra Mundial por un equipo de 2 hombres. Por un lado, el tirador que se encargaba de trasladar y disparar el arma, mientras que por otro lado, el cargador debía llevar cañones de repuesto, juegos de herramientas y cargadores extra. En cuanto a sus especificaciones, su peso es levemente superior a los 10 kilogramos, tiene una longitud de 1156 milímetros y su cañón mide 635 milímetros. Utiliza munición 303 British 7,50 x 56R con un calibre de 7,70 milímetros. Posee una recarga accionada por gas, una cadencia de tiro de entre 500 y 520 disparos por minuto y un alcance efectivo de 550 metros, mientras que su alcance máximo es poco menor a los 1700 metros. Por último, su velocidad máxima es de 743 metros por segundo. Es así como llegamos al final del video y queremos preguntarte, ¿cuál de estas armas crees que fue la más definitiva en la Segunda Guerra Mundial? Déjanos tu opinión en la bandeja de comentarios y no olvides suscribirte y activar las notificaciones para conocer muchos más sucesos militares que dejaron su huella en la historia.